Bien, jóvenes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos. El día de hoy vamos a hacer uso de la tecnología para poder avanzar en nuestro contenido. Hoy vamos a desarrollar algunos temas para que en el tiempo de clase ustedes los puedan evaluar, ir retroalimentando con su código de trabajo. Y el siguiente día de clases, pues hacemos una recapitulación o las dudas que hubiesen podido quedar abiertas, pues van a ser solventadas, ¿verdad? Vamos a tener un periodo ahí para poder retroalimentar lo que en este video les explique y obviamente las dudas que ustedes tengan, pues las van a poder externar para que las podamos solventar en conjunto. Así que el día de hoy, pues, se recordarán ustedes que estamos en el tema de los sujetos procesales. Vimos en la clase pasada el tema de los sujetos procesales, que yo les decía que en primer lugar vamos a desarrollar en sentido material no procesal, que son aquellos sujetos procesales que intervienen en todo este tema de la negociación colectiva fuera de lo que es el proceso judicial, ¿sí? Esos son los que intervienen fuera del proceso judicial y posteriormente pues vamos a desarrollar ya lo que son los sujetos procesales en sentido eminentemente procesal, que ahí nuevamente vamos a encontrar siempre a las coaliciones, a los sindicatos, a los patronos, pero acá ya entran también en juego los jueces de trabajo, de primera instancia, trabajo y previsión social, los tribunales de conciliación y arbitraje y las salas de la Corte de Apelaciones, ¿sí? Y recuérdense pues que en sentido material no procesal hablamos que únicamente se desarrollan lo que son las coaliciones, sindicatos y patronos. Recordarán ustedes pues que en la clase anterior desarrollamos lo que era la coalición, eso lo encontramos en nuestro artículo 377 del Código de Trabajo, en donde nos habla pues que esta coalición es una unión de trabajadores que no están sindicalizados, que delegan a tres delegados con el propósito de suscribir y presentar al patrono un pliego de peticiones con el objeto de solventar cuestiones susceptibles de provocar una huelga o paro dentro de un lugar de trabajo. Se recuerdan que hicimos la relación con el artículo 239, en donde nos establece que para poder llevar a cabo una huelga es un requisito fundamental que por lo menos tres trabajadores sean los que tengan la intención de paralizar labores. Entonces, hicimos el comentario de que entonces las coaliciones son solo de carácter temporal, existen únicamente mientras la controversia está vigente, pero una vez resuelta la controversia, se da por concluida la organización de los trabajadores. Hablamos que si hay un acuerdo entre las partes, cuando se trata de una coalición de trabajadores, ese documento en el cual se suscriba el acuerdo se va a denominar convenio colectivo de condiciones de trabajo, ¿sí? Algo relevante acá, jóvenes, es de que tenemos que tener siempre claro que para que esta ley profesional, este convenio, tenga vigencia, tenga validez, es necesario enviarlo al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para su homologación, ¿sí? Para su homologación, ya que es necesario que el Ministerio de Trabajo revise si no han sido violentados, disminuidos, tergiversados derechos de los trabajadores. Entonces hay que llevarlo a la homologación. Una de las dificultades jóvenes o una de las desventajas que tenía formar una coalición, ¿sí? Una coalición de trabajadores es que a diferencia de cuando se conforma un sindicato, vamos a ver a continuación, ustedes se recordarán que cuando hay trabajadores que se organizan para formar un sindicato, gozan de inamovilidad, ¿sí? Gozan de inamovilidad. Cuando revisamos el código de trabajo, nos vamos a encontrar de que pues en ningún momento se menciona que quienes conforman un grupo coaligado tengan la ventaja de gozar de inamovilidad. Entonces, de alguna manera estaba desprotegido el trabajador que pretendía formar un grupo coaligado en virtud pues de que estaba, al no tener esto en la ley tajante, la inamovilidad, tenía mucho peligro y de hecho se daba que obviamente se formaba un grupo coaligado y el patrón inmediatamente pues tomaba represalias destituyéndolo de su puesto.
quiero comentarles que recuérdense que por eso nos sirve mucho también el tema de los principios que tanto hemos hablado. Si bien es cierto, la ley no manifiesta puntualmente que gozan de inamovilidad los trabajadores que forman un grupo coaligado, sí han los trabajadores a través de, o con asesoría de los abogados que han formado un grupo coaligado y han sufrido represalias, han logrado a través de la vía judicial hacer valer ese derecho. En algún momento lo que argumentaron estos trabajadores junto con los abogados era que el espíritu de las leyes de trabajo era tutelar, es decir, igualarlo en condiciones al patrono, eh, buscar que no se violentaran sus derechos y en ese sentido, entonces quiero decirles que ya hay doctrina legal emitida por la Corte de Constitucionalidad en el que establece que aquellos trabajadores que forman un grupo coaligado gozan de inamovilidad, ¿sí? Es decir, al momento de que forman un grupo coaligado y son despedidos por el patrono, les asiste el derecho a su reinstalación, como sucede, repito, con los trabajadores que conforman un sindicato de trabajadores en el cual la ley sí establece puntualmente, ¿sí? Que cuando están en el comité o el grupo pro formación del sindicato, estos trabajadores gozan de inamovilidad desde el momento en que se inicia la formación del sindicato hasta el momento que está efectivamente inscrito. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, los grupos coaligados no lo van a encontrar puntualmente en la ley, pero sí les digo que ya hay doctrina legal que nos manifiesta que gozan de inamovilidad. Entonces, algo muy importante. Seguidamente, pues, otro de los sujetos procesales es el sindicato. Para el efecto, vamos a ver nuestro artículo 206, en el que nos establece lo siguiente, artículo 6, Código de Trabajo. A diferencia de la coalición, el Código de Trabajo sí nos da una definición puntual de lo que es un sindicato. ¿Sí? Aquí en el 206, veamos, pues, nos da la definición legal de lo que es un sindicato. Entonces dice, sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente, trabajadores independientes, constituidas exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Pues ya nos habla, y acá son sindicatos campesinos, los constituidos por trabajadores campesinos o patronos de empresas agrícolas o ganaderas o personas de profesión u oficio independiente, cuyas actividades y labores se desarrollan en el campo agrícola o ganadero. Son sindicatos urbanos, no comprendidos en la definición del párrafo anterior. Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a toda clase de sindicatos, sean urbanos o rurales. Bueno, ¿qué tenemos que descartar acá? Esto lo vimos ya hace un año en Derecho del Trabajo 2 sustantivo y lo que vemos entonces es que los sindicatos no forzosamente tienen que formarse con un grupo de trabajadores afines a una misma empresa. Si nos damos cuenta, los sindicatos incluso pueden ser constituidos por patronos. Claro que yo les menciono que en Guatemala esa figura de sindicatos de patronos no se da. En Guatemala normalmente quienes son empleadores suelen aglutinarse, bueno, afuera del Estado, en el área privada, suelen aglutinarse en cámaras de representaciones como lo pueden ser la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, la Cámara del Agro, Anacafé, etcétera. Pero la ley sí prevé que los sindicatos puedan estar constituidos por trabajadores de una empresa, por patronos o incluso por personas, dice, de profesiones independientes. Entonces creo que ustedes sabrán que existen en muchos lugares sindicatos de taxistas, existen sindicatos de payasos incluso, y realmente lo que hacen es aglutinarse. ¿Para qué dice? Para la mejora de sus intereses comunes, como dice el artículo 6, 206, dice mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Entonces, eh, se aglutinan con ese fin. Un sindicato sí es de carácter permanente, o sea, el sindicato se conforma con la idea y con la convicción de mantenerse por tiempo indeterminado, a diferencia de la coalición jóvenes, que únicamente se conforma para solventar una controversia o un conflicto en particular. El sindicato
Repito, sí se forma con la convicción de que sea permanente, de que subsista en el tiempo, no tienen un plazo determinado, mientras tengan el número mínimo de trabajadores y cumplan con sus fines, pueden durar eternamente, salvo pues las causas donde se recordarán ustedes de disolución de los sindicatos, que algunas son legales, otras son a voluntad de las partes, pero originalmente se conforman para ser perpetuos en el tiempo. Los sindicatos tienen una personalidad jurídica, a diferencia del grupo coaligado, tienen una personalidad jurídica porque recuérdense que se inscriben en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Sí? Se inscriben en la Dirección General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, ellos están debidamente inscritos, cumplen unos requisitos, tienen una personalidad jurídica. Quienes representan al sindicato tienen la personería jurídica del sindicato. Como se recuerdan ustedes, quien lo representa es el comité ejecutivo. Y acá, jóvenes, cuando hablamos de sindicato, tenemos que tener en cuenta que cuando se suscribe, o sea, cuando el patrono accede a la negociación y se realiza una negociación con el sindicato, el documento en el que se plaza dicho acuerdo se denomina pacto colectivo de condiciones de trabajo, ¿sí? Pacto colectivo de condiciones de trabajo. Cuando es un grupo coaligado, convenio colectivo de condiciones de trabajo. Si es un sindicato, pacto colectivo de condiciones de trabajo. Es para que lo tengamos en claro. Entonces, cuándo es un documento y cuándo se suscribe el otro, depende del grupo de trabajadores que lo haya negociado, si fue un grupo coaligado o si fue un sindicato. Este pacto colectivo de condiciones de trabajo, al igual que lo que hablábamos con el convenio, tiene que extenderse, recuerden ustedes, en 3 ejemplares. Ese se extiende en 3 ejemplares. Se queda uno cada una de las partes, es decir, patrono y trabajadores, y una tercera copia que se envía al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, otra vez para que sea revisado, para que se corrobore que no existen violaciones, tergiversaciones o disminución de derechos de los trabajadores. Y una vez que se resuelve que se han cumplido con los requisitos, pues ya el ministerio homologa este pacto y ya se convierte en ley profesional, es decir, de obligatorio cumplimiento para las partes. Entonces, tenemos la coalición de trabajadores, el sindicato, que acabamos de ver ahorita, y por último, pues tenemos al patrón, ¿sí? Tenemos al patrón. Veamos, acá también el código nos da la definición de lo que es patrono. Veamos nuestro artículo 3 del Código de Trabajo. Perdón, artículo 2 del Código de Trabajo. Patrón es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. ¿Sí? Que utiliza, dice, los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Quiere decir, jóvenes, todos tenemos la claridad de lo que es patrón. Toda aquella persona que emplee a una persona, ¿sí? Que le pida que brinde su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración es un patrón. No es necesario tener una empresa grande de muchos trabajadores. Si usted en su casa tiene una empleada que se dedica a los oficios domésticos, usted ya se convierte en patrón de esa persona y eso conlleva para ambos obligaciones, derechos y obligaciones. Bueno, entonces creo que esto es muy sencillo, no necesita mayor explicación y aquí tenemos a nuestros 3 sujetos procesales, ¿sí? En sentido material, no procesal. Coalición, sindicato de trabajadores y el patrón. En sentido procesal, es decir, cuando ya entramos al proceso judicial, aquí nos volvemos a topar entonces con la coalición, con el sindicato, con el patrono, pero aquí ya intervienen más actores. Aquí ya interviene el juez de primera instancia de trabajo y previsión social, ya interviene el tribunal de conciliación y arbitraje, y ya intervienen las salas de las cortes de apelaciones de trabajo y previsión social. ¿Sí? Para que tengamos entonces, la claridad de cuando se trata en sentido material, ¿sí? Y en sentido eh, material no procesal y en sentido procesal. Bueno.
Entonces, vean, jóvenes, el tema que nos conviene, nos atañe ahora es, ya sabemos quiénes son los sujetos de la relación eh, en esta negociación colectiva. Ya sabemos, cuando estamos fuera del proceso, involucra a una coalición de trabajadores, a un sindicato y a los patronos. Cuando ya hablamos de los juzgados, de ir al conflicto colectivo de carácter económico-social, ya hablamos, además de un grupo coaligado, de un sindicato y el patrono, hablamos ya de juez de primera instancia, trabajo y previsión social, hablamos salas de las cortes de apelaciones y hablamos de los tribunales de conciliación y arbitraje. Entonces, ¿qué nos toca ahora ver? Los conflictos colectivos. Ahorita vamos a entrar ya más en materia de lo que es realmente este curso de Derecho Procesal del Trabajo. Entonces, vamos a los conflictos colectivos. Les voy a compartir una pequeña definición, jóvenes. Acá en el chat se los voy a colocar. Entonces, conflictos colectivos. Aquella controversia o disputa que se origina entre las partes de la relación laboral de naturaleza colectiva con motivo de la negativa del empleador a discutir y negociar un cúmulo de intereses o pretensiones presentadas por los trabajadores que urgen de ser solucionadas y que tienen por objeto transformar las condiciones de la prestación de servicios. Pues vean, pues jóvenes, ¿cómo nace un conflicto colectivo? Un conflicto colectivo es cuando un grupo de trabajadores organizados, sea bajo una figura del comité ad hoc o sea bajo la figura de un sindicato, establecen, vean, queremos mejorar las condiciones de trabajo o se nos están vulnerando derechos y queremos que se restituyan los derechos que han sido vulnerados. Pueden haber ahí dos fuentes, ¿sí? Repito, la restitución de derechos que se han dejado de cumplir o la violación de algunos derechos o la mejora y nuevas condiciones en el derecho del trabajo. Entonces, el grupo de trabajadores, organizado bajo la denominación de grupo coligado o el sindicato, pues le plantean al patrono esas pretensiones de mejorar los derechos y los beneficios en la relación de trabajo. El conflicto se da cuando el patrono, como acabamos de ver en esta definición que les acabo de compartir, se niega. El patrono dice, no, sea en el fondo porque tenga razón o porque no quiera, y que para eso hay un proceso para establecer a quién asiste la razón, pero ahí nace el conflicto. Es decir, el conflicto es una controversia, es una discusión minuciosa que se da entre el grupo de trabajadores y el patrón, en el que cada uno realiza sus razonamientos, ¿sí? Defienden sus tesis y tratan de refutar las argumentaciones del adversario, ¿sí? Ese es el inicio del conflicto. Yo tengo una postura, ustedes tienen otra. Yo digo que a mí me asiste la razón y la otra parte cree que le asiste en la razón y ambas, con sus argumentaciones, tratan de desvirtuar las pretensiones de la otra parte. Entonces, normalmente siempre va a existir un interés de los trabajadores por mejorar los derechos del trabajo, generar nuevos derechos en las condiciones de trabajo, que las condiciones mínimas que tienen pues sean superadas por unas nuevas que obviamente que les sean más favorables. Y puede ser también que, como les digo, se trate de restituir derechos, que puede ser que el patrono eh, disminuya las horas de almuerzo, no quiera pagar las horas extras, etcétera. O sea, hay una voluntad del trabajador, repito, de restituir derechos o de mejorarlos, y el patrono que se niega a acceder o tan siquiera a discutir. Ojo que en el conflicto puede ser que el patrono incluso se niegue a sentarse a discutir el conflicto con los trabajadores. Entonces, también eso le da origen. Entonces, ¿cuál es el objeto de estos conflictos? Se los voy a compartir acá también esta definición. ¿Cuál es el objeto de los conflictos? Dicen, objeto. Los conflictos del trabajo pretenden el predominio de la opinión, de la conveniencia, del derecho o de la exigencia propia, concesión o derrota de la otra parte. En la generalidad de estas divergencias originadas entre trabajadores y patronos con motivo de la prestación laboral y cuyo objetivo consiste en una ventaja material o en la restauración de la situación beneficiosa anterior.
Entonces, ¿cuál es el objeto del conflicto? A ambas partes van a tener como finalidad, como objeto de ese conflicto, que su voluntad sea la que predomine, que le asista la razón, ¿sí? Que en el caso de los trabajadores, el patrono acceda a crear nuevas y mejores condiciones de trabajo que le sean benéficas y para el patrono, pues tratar de demostrar que las condiciones económicas y sociales no le permiten acceder a lo que el trabajador quiera. Ese es el objeto de los conflictos. ¿En dónde nace? Por una solicitud. Los trabajadores se organizan, grupo coaligado o sindicato, y plantean al patrón, veamos cómo dice ahí también en esta definición que les acabo de dar, cuyo objeto consiste en una ventaja material o en la restauración de la situación beneficios anterior. Entonces, como trabajadores se vulneraron algunos derechos, queremos que sean restituidos o simple y sencillamente creemos que merecemos nuevas condiciones de trabajo, aumento de salario, más días de vacaciones, un bono anual, permisos para estudiar para el examen técnico profesional, etcétera. Eso ya va a depender de las necesidades del grupo de trabajadores. El patrono, repito, se niega y con negarse origina el conflicto o sin negarse entra a discutir pero argumentando en contra a lo que los trabajadores pretenden. Entonces, ¿cuál va a ser el objeto? El predominio de la voluntad de uno u otro lado. Entonces, aquí estamos con los conflictos. Bueno, los conflictos básicamente los conflictos se dividen en dos tipos de conflictos. Tenemos los conflictos colectivos de carácter jurídico o de derecho, que ya los hemos analizado, y tenemos los conflictos colectivos de carácter económico-social. Estos son los dos grupos o los dos tipos de conflictos que tenemos. Hemos hablado que los conflictos colectivos de carácter jurídico o de derecho son aquellos que buscan obligar al cumplimiento de obligaciones previamente establecidas en un instrumento de normación colectiva, que se han visto incumplidas por alguna de las partes en la relación. Y les dejo la definición. ¿Sí? Entonces, el conflicto colectivo de carácter jurídico, jóvenes, surge cuando ha habido una negociación colectiva, cuando se ha llegado a un acuerdo, ¿sí? Y habiéndose llegado a un acuerdo, o incluso cuando el juez le ha dado la razón a alguna de las partes, una de las partes incumple con lo que se ha pactado, ¿sí? Con lo que se ha pactado. Entonces, veamos ahorita el artículo 386, tercer párrafo. Artículo 386, tercer párrafo. Permítanme, jóvenes, que no tengo mi código a la mano. Artículo 386 sería segundo párrafo. Segundo párrafo me aparece aquí en este código. Miren, pues vamos a dar lectura a todo el artículo. Artículo 386. Si hubiere arreglo, se dará por terminada la controversia y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacta dentro del término que fije el Tribunal de Conciliación. La rebeldía a cumplir el acuerdo será sancionada con multa de 500 a 1000 quetzales tratándose de patronos y de 10 a 50 quetzales si los renuentes fueran los trabajadores. El convenio que se suscriba es obligatorio para las partes por el plazo en que se determine, el cual no podrá ser menor de un año. Si se omitiera este requisito, se entenderá que el término es de un año. Ojo ahí, joven, esto es importantísimo. Cuando se va a firmar un convenio hay que establecer un plazo, ¿sí? Hay que establecer un plazo. Y aquí la ley nos dice que el mínimo para poder firmar un convenio no puede ser a menos de un año. Y que si a las partes se les olvida consignar plazo dentro del instrumento, entonces se entenderá que el plazo es de un año. Bueno, vean aquí. Queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio para declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a la conciliación, siempre que lo haga por las mismas causas que dieron origen a la inconformidad. Dicha parte también puede optar por pedir a los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo a costa de quienes han incumplido
o el pago de daños y perjuicios que estos determinen. Entonces, vean, pues, interesantísimo. Yo les decía, el convenio colectivo de carácter jurídico, entonces, da pie o se puede invocar cuando hay una negociación colectiva y se llega a un acuerdo, ¿sí? Se llega a un acuerdo. Entonces veamos lo interesante de la ley de lo que acabamos de leer. Nos vamos a dar cuenta y lo vamos a desarrollar más adelante un poco más despacio que puede ser que de una negociación colectiva, cuando estamos en la conciliación, se logre un acuerdo. Patrono digan, mire, trabajadores, no vayan a la huelga, eh, voy a acceder a la negociación y firmamos un acuerdo, un convenio o un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Si el patrón incumple, da pie a lo siguiente. Los trabajadores, así como lo establece el 386, dice, pueden acudir nuevamente a la conciliación siempre que lo hagan por las mismas causas que dieron origen a la inconformidad. Vean que entonces nos da, la primera opción es poder regresar, ¿sí? Es, miren, incumplieron, entonces vamos a regresar al conflicto a tratar de buscar que se pueda declarar o que queremos declararnos en huelga o en paro según corresponde, si son trabajadores o si son patronos. O la segunda, vamos a plantear el conflicto colectivo de carácter jurídico y vamos a reclamar el pago de o el cumplimiento de lo que se nos haya dejado de cumplir. Y además, vean que la ley dice, también establece que se dice o el pago de daños y perjuicios que prudencialmente que esto determine. La parte que reclama el incumplimiento de un convenio y pacto colectivo de condiciones de trabajo, además de presentar sus demandas a través del conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho, puede también reclamar el pago de daños y perjuicios, ¿sí? Que acá el trabajador, vamos a ver más adelante, que tiene dos opciones. Ir, digamos, a plantear un juicio el ejecutivo laboral o plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social. La ventaja del conflicto colectivo de carácter económico-social es que da esa posibilidad de pedir el pago de daños y perjuicios. Además, recuérdense que también en un ejecutivo no necesariamente una prestación va a ser líquida y exigible. De repente lo que el patrón no dejó de cumplir es uno de los ejemplos que hemos utilizado, tal vez no está autorizando las licencias con goce de salario para estudiar privados, no cumplió con poner la guardería que se pactó en el convenio, etcétera. Entonces, el conflicto colectivo de carácter jurídico sí permite que el juez pueda darle un plazo y obligar al patrono a cumplir con las pretensiones que no necesariamente tengan que ser económicas. Pero además ya sabemos que pueden acudir al pago de daños y perjuicios. Recordemos entonces, jóvenes, que la vía de conformidad con el artículo 292, literal A, que lo analizamos en la clase anterior, artículo 292, literal A, ahorita se los ubico. Artículo 292, literal A, dice, bueno, los juzgados de trabajo conocen en primera instancia dentro de sus respectivas jurisdicciones. A, de todas las diferentes o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores. Solo entre aquellos o solo entre estos derivados de la aplicación de las leyes y reglamentos de trabajo o del contrato de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con él. Entonces, el conflicto colectivo de carácter jurídico se plantea ante el juez de primera instancia de trabajo y previsión social y se plantea a través de la vía del juicio ordinario, ¿sí? Bueno, otro caso de procedencia del conflicto colectivo de carácter jurídico, veamos el artículo 406. Veamos, pues dicen, la parte que se niegue a cumplir o que incumpla los términos de un fallo arbitral será sancionada con multa de 500 a 2.000 quetzales.
tratándose de patronos, y de 25 a 100 quetzales en el caso de que los infractores fueren trabajadores. Queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el laudo para pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social su ejecución en lo que fuere posible y el pago de daños y prejuicios que prudencialmente se fije. Dicha parte también puede optar por declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a la conciliación o arbitraje, siempre que lo haga únicamente por el incumplimiento de las resoluciones del fallo. Entonces, como vemos, hay veces que no se va a lograr en la conciliación poder suscribir un convenio o pacto colectivo de condiciones de trabajo. La controversia termina ante un tribunal arbitral, que será el que finalmente termine dictando la sentencia que corresponde, y la parte que incumpla lo resuelto en ese laudo arbitral, ya vimos, tiene dos caminos. Puede regresar al conflicto a tratar de hacer valer su derecho de huelga o paro, huelga si es trabajador, paro si es patrón, o puede acudir, ¿sí?, por la manera coercitiva a exigir el cumplimiento de la obligación que no se le hubiese dado. En este caso, lo que les decía nuevamente, lo que más conviene siempre es el tema del conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho, porque ese nos permite, como lo acabamos de leer, la reclamación por el tema de daños y perjuicios, ¿sí? Entonces, concluyendo, jóvenes, el conflicto colectivo de carácter jurídico de derechos, como lo indica la definición que les acabo de compartir, es buscar obligar al cumplimiento de obligaciones previamente establecidas en un instrumento de normación colectiva que se han visto incumplidas por alguna de las partes en la relación de trabajo. Si usted en la vía extrajudicial o ya en la vía judicial dentro de la conciliación hace un acuerdo plasmado en un convenio o un pacto colectivo de condiciones de trabajo, la parte que haya respetado lo acordado y a la que se le haya incumplido, repito, tiene derecho a regresar al conflicto. Si tiene que ser por las mismas causas. Vean los artículos que acabamos de leer, dice, si es por las mismas causas, es decir, el conflicto fue por un aumento de salario del 10%. Y resulta que a los 2 meses el patrón no lo cumplió, no cumplió con el aumento del salario. Entonces, como son las mismas causas, puede regresar al conflicto a hacer valer su derecho de huelga, si son trabajadores, y de paro si es patrón. Pero también tiene una segunda opción: plantear el conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho ante el juez de primera instancia de trabajo y previsión social por medio de la vía del juicio ordinario, ¿sí?, para hacer la reclamación, ¿sí?, hacer la reclamación de lo que se le hubiese dejado de cumplir, hacer la reclamación de lo que se hubiese dejado de cumplir. Y además puede pedir ahí el reclamo de pago de daños y perjuicios, ¿sí? Pago de daños y perjuicios. Y la segunda vía para acceder al conflicto colectivo de carácter jurídico de derecho es por el incumplimiento de una sentencia arbitral. Puede ser que el conflicto no se resolvió ni en la negociación extrajudicial ni en la conciliación entre el conflicto colectivo de carácter económico-social, sino que la controversia finalice en un tribunal de arbitraje. Pues el tribunal de arbitraje va a emitir una sentencia que se denomina laudo arbitral, y quien incumpla ese laudo arbitral también le da derecho a la parte que ha respetado ese laudo arbitral, igual, para regresar al conflicto y tratar de declarar la huelga o declararse en paro, o acceder al conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho para reclamar el pago de daños y perjuicios. ¿Sí? Entonces, estas son las dos causas por las que se puede acceder al conflicto colectivo de carácter jurídico. El siguiente tema que nos toca analizar es el conflicto colectivo de carácter económico-social. Conflicto colectivo de carácter económico-social, que es la base de lo que realmente es este curso, es donde vamos a entrar a resolver el conflicto dentro de la vía judicial. Entonces, por el día de hoy les voy a compartir esta grabación para introducirnos en el tema
pero sí prefiero que este tema del conflicto colectivo de carácter económico-social lo veamos ya en una clase en vivo, en virtud de que sí me interesa que esto quede mucho más claro. Igual, el siguiente día de clases vamos a eh, analizar lo que vimos hoy, hacer una pequeña recapitulación y vamos obviamente a resolver las dudas que estoy seguro se van a generar. Entonces, me quedo por aquí el día de hoy, jóvenes, y el día miércoles, primeramente yo, ya espero estar en una sesión en vivo con ustedes para que podamos desarrollar lo que nos compete del programa. Así que tengan una muy buena tarde. Me disculpo nuevamente porque hemos tenido que usar este método de trabajo el día de hoy. Me salió un compromiso laboral que de verdad me impide estar con ustedes el día de hoy. Eh, Tengo que asesorar una asamblea de un lugar donde estoy, presto mis servicios profesionales, pero para no dejar de trabajar, pues hice este pequeño video. Así que es un gusto y espero primeramente Dios verlos el día miércoles. Lo voy a poner también en el claro, pero todos aquellos que quieran examen extraordinario, por favor me escriben. Lo que les decía la vez anterior, creo que el de las bases para publicar notas era que todos pudieran corroborar si se examinaron o no. Es muy poca gente la que no se examinó, pero entonces por favor si me piden los que quieren examen. Bien, jóvenes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos. El día de hoy vamos a hacer uso de la tecnología para poder avanzar en nuestro contenido. Hoy vamos a desarrollar algunos temas para que en el tiempo de clase ustedes los puedan evaluar, ir retroalimentando con su código de trabajo. Y el siguiente día de clases, pues hacemos una recapitulación o las dudas que hubiesen podido quedar abiertas, pues van a ser solventadas, ¿verdad? Vamos a tener un periodo ahí para poder retroalimentar lo que en este video les explique y obviamente las dudas que ustedes tengan, pues las van a poder externar para que las podamos solventar en conjunto. Así que el día de hoy, pues, se recordarán ustedes que estamos en el tema de los sujetos procesales. Vimos en la clase pasada el tema de los sujetos procesales, que yo les decía que en primer lugar vamos a desarrollar en sentido material no procesal, que son aquellos sujetos procesales que intervienen en todo este tema de la negociación colectiva fuera de lo que es el proceso judicial, ¿sí? Esos son los que intervienen fuera del proceso judicial y posteriormente pues vamos a desarrollar ya lo que son los sujetos procesales en sentido eminentemente procesal, que ahí nuevamente vamos a encontrar siempre a las coaliciones, a los sindicatos, a los patronos, pero acá ya entran también en juego los jueces de trabajo, de primera instancia, trabajo y previsión social, los tribunales de conciliación y arbitraje y las salas de la Corte de Apelaciones, ¿sí? Y recuérdense pues que en sentido material, no procesal, hablamos que únicamente se desarrollan lo que son las coaliciones, sindicatos y patronos. Recordarán ustedes pues que en la clase anterior desarrollamos lo que era la coalición, eso lo encontramos en nuestro artículo 377 del Código de Trabajo, en donde nos habla pues que esta coalición es una unión de trabajadores que no están sindicalizados, que delegan a tres delegados con el propósito de suscribir y presentar al patrono un pliego de peticiones con el objeto de solventar cuestiones susceptibles de provocar una huelga o paro dentro de un lugar de trabajo. Se recuerdan que hicimos la relación con el artículo 239, en donde nos establece que para poder llevar a cabo una huelga es un requisito fundamental que por lo menos tres trabajadores sean los que tengan la intención de paralizar labores. Entonces, hicimos el comentario de que entonces las coaliciones son solo de carácter temporal, existen únicamente mientras la controversia está vigente, pero una vez resuelta la controversia, se da por concluida la organización de los trabajadores. Hablamos que si hay un acuerdo entre las partes, cuando se trata de una coalición de trabajadores, ese documento en el cual se suscriba el acuerdo se va a denominar convenio colectivo de condiciones de trabajo, ¿sí? Algo relevante acá, jóvenes, es de que tenemos que tener siempre claro que para que esta ley profesional, este convenio
tenga vigencia, tenga validez, es necesario enviarlo al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para su homologación, ¿sí? Para su homologación, ya que es necesario que el Ministerio de Trabajo revise si no han sido violentados, disminuidos, tergiversados derechos de los trabajadores. Entonces hay que llevarlo a la homologación. Una de las dificultades jóvenes o una de las desventajas que tenía formar una coalición, ¿sí? Una coalición de trabajadores es que a diferencia de cuando se conforma un sindicato, vamos a ver a continuación, ustedes se recordarán que cuando hay trabajadores que se organizan para formar un sindicato, gozan de inamovilidad, ¿sí? Gozan de inamovilidad. Cuando revisamos el código de trabajo, nos vamos a encontrar de que pues en ningún momento se menciona que quienes conforman un grupo coaligado tengan la ventaja de gozar de inamovilidad. Entonces, de alguna manera estaba desprotegido el trabajador que pretendía formar un grupo coaligado en virtud pues de que estaba, al no tener esto en la ley tajante, la inamovilidad, tenía mucho peligro y de hecho se daba que obviamente se formaba un grupo coaligado y el patrón inmediatamente pues tomaba represalias destituyéndolo de su puesto. Quiero comentarles que recuérdense que por eso nos sirve mucho también el tema de los principios que tanto hemos hablado. Si bien es cierto, la ley no manifiesta puntualmente que gocen de inamovilidad los trabajadores que forman un grupo coaligado, sí han los trabajadores a través de, o con asesoría de los abogados que han formado un grupo coaligado y han sufrido represalias, han logrado a través de la vía judicial hacer valer ese derecho. En algún momento lo que argumentaron estos trabajadores junto con los abogados era que el espíritu de las leyes de trabajo era tutelar, es decir, igualarlo en condiciones al patrono, buscar que no se violentaran sus derechos y en ese sentido, entonces quiero decirles que ya hay doctrina legal emitida por la Corte de Constitucionalidad en el que establece que aquellos trabajadores que forman un grupo coaligado gozan de inamovilidad, ¿sí? Es decir, al momento de que forman un grupo coaligado y son despedidos por el patrono, les asiste el derecho a su reinstalación, como sucede, repito, con los trabajadores que conforman un sindicato de trabajadores en el cual la ley sí establece puntualmente, ¿sí? Que cuando están en el comité o el grupo pro formación del sindicato, estos trabajadores gozan de inamovilidad desde el momento en que se inicia la formación del sindicato hasta el momento que está efectivamente inscrito. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, los grupos coaligados no lo van a encontrar puntualmente en la ley, pero sí les digo que ya hay doctrina legal que nos manifiesta que gozan de inamovilidad. Entonces, algo muy, muy importante. Seguidamente, pues, otro de los sujetos procesales es el sindicato. Para el efecto, vamos a ver nuestro artículo 206, en el que nos establece lo siguiente, artículo 6, Código de Trabajo. A diferencia de la coalición, el Código de Trabajo sí nos da una definición puntual de lo que es un sindicato. ¿Sí? Aquí en el 206, veamos, pues, nos da la definición legal de lo que es un sindicato. Entonces dice, sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente, trabajadores independientes, constituidas exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Pues ya nos habla y acá son sindicatos campesinos, los constituidos por trabajadores campesinos o patronos de empresas agrícolas o ganaderas o personas de profesión u oficio independiente, cuyas actividades y labores se desarrollan en el campo agrícola o ganadero. Son sindicatos urbanos, no comprendidos en la definición del párrafo anterior. Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a toda clase de sindicatos, sean urbanos o rurales. Bueno, ¿qué tenemos que descartar acá? Esto lo vimos ya hace un año en Derecho del Trabajo 2 sustantivo y lo que vemos entonces es que los sindicatos no forzosamente tienen que formarse con un grupo de trabajadores afines a una misma empresa. Si nos damos cuenta, los sindicatos incluso pueden ser
constituidos por patronos. Claro que yo les menciono que en Guatemala esa figura de sindicatos de patronos no se da. En Guatemala normalmente quienes son empleadores suelen aglutinarse, bueno, afuera del Estado, en el área privada, suelen aglutinarse en cámaras de representaciones como lo pueden ser la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, la Cámara del Agro, Anacafé, etcétera. Pero la ley sí prevé que los sindicatos puedan estar constituidos por trabajadores de una empresa, por patronos o incluso por personas, dice, de profesiones independientes. Entonces creo que ustedes sabrán que existen en muchos lugares sindicatos de taxistas, existen sindicatos de payasos incluso, y realmente lo que hacen es aglutinarse. ¿Para qué dice? Para la mejora de sus intereses comunes, como dice el artículo 6, 206, dice mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Entonces, eh, se aglutinan con ese fin. Un sindicato sí es de carácter permanente, o sea, el sindicato se conforma con la idea y con la convicción de mantenerse por tiempo indeterminado, a diferencia de la coalición jóvenes, que únicamente se conforma para solventar una controversia o un conflicto en particular. El sindicato, repito, sí se forma con la convicción de que sea permanente, de que subsista en el tiempo, no tienen un plazo determinado, mientras tengan el número mínimo de trabajadores y cumplan con sus fines, pueden durar eternamente, salvo pues las causas donde se recordarán ustedes de disolución de los sindicatos, que algunas son legales, otras son a voluntad de las partes, pero originalmente se conforman para ser perpetuos en el tiempo. Los sindicatos tienen una personalidad jurídica, a diferencia del grupo coaligado, tienen una personalidad jurídica porque recuérdense que se inscriben en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Sí? Se inscriben en la Dirección General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, ellos están debidamente inscritos, cumplen unos requisitos, tienen una personalidad jurídica. Quienes representan al sindicato tienen la personería jurídica del sindicato. Como se recuerdan ustedes, quien lo representa es el comité ejecutivo. Y acá, jóvenes, cuando hablamos de sindicato, tenemos que tener en cuenta que cuando se suscribe, o sea, cuando el patrono accede a la negociación y se realiza una negociación con el sindicato, el documento en el que se plaza dicho acuerdo se denomina pacto colectivo de condiciones de trabajo, ¿sí? Pacto colectivo de condiciones de trabajo. Cuando es un grupo coaligado, convenio colectivo de condiciones de trabajo. Si es un sindicato, pacto colectivo de condiciones de trabajo. Es para que lo tengamos en claro. Entonces, cuando es un documento y cuando se suscribe el otro, depende del grupo de trabajadores que lo haya negociado, si fue un grupo coaligado o si fue un sindicato. Este pacto colectivo de condiciones de trabajo, al igual que lo que hablábamos con el convenio, tiene que extenderse, recuerden ustedes, en 3 ejemplares. Ese se extiende en 3 ejemplares. Se queda uno cada una de las partes, es decir, patrono y trabajadores, y una tercera copia que se envía al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, otra vez para que sea revisado, para que se corrobore que no existen violaciones, tergiversaciones o disminución de derechos de los trabajadores. Y una vez que se resuelve que se han cumplido con los requisitos, pues ya el ministerio homologa este pacto y ya se convierte en ley profesional, es decir, de obligatorio cumplimiento para las partes. Entonces, tenemos la coalición de trabajadores, el sindicato, que acabamos de ver ahorita, y por último, pues tenemos al patrón, ¿sí? Tenemos al patrón. Veamos, acá también el código nos da la definición de lo que es patrono. Veamos nuestro artículo 3 del Código de Trabajo, perdón, artículo 2 del Código de Trabajo. Patrón es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. ¿Sí? Que utiliza, dice, los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Quiere decir, jóvenes, todos tenemos creo que la claridad de lo que es patrón. Toda aquella persona que emplee a una persona
¿sí? Que le pida que brinde su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración es un patrón. No es necesario tener una empresa grande de muchos trabajadores. Si usted en su casa tiene una empleada que se dedica a los oficios domésticos, usted ya se convierte en patrón de esa persona y eso conlleva para ambos obligaciones, derechos y obligaciones. Bueno, entonces creo que esto es muy sencillo, no necesita mayor explicación y aquí tenemos a nuestros tres sujetos procesales, ¿sí? De, en sentido material, no procesal. Coalición, sindicato de trabajadores y el patrón. En sentido procesal, es decir, cuando ya entramos al proceso judicial, aquí nos volvemos a topar entonces con la coalición, con el sindicato, con el patrono, pero aquí ya intervienen más actores. Aquí ya interviene el juez de primera instancia de trabajo y previsión social, ya interviene el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y ya intervienen las salas de las Cortes de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. ¿Sí? Para que tengamos entonces la claridad de cuando se trata en sentido material, ¿sí? Y en sentido eh, material no procesal y en sentido procesal. Bueno, eh, entonces vean, jóvenes. El tema que nos conviene, nos atañe ahora es, ya sabemos quiénes son los sujetos de la relación eh, en esta negociación colectiva. Ya sabemos, cuando estamos fuera del proceso, involucra a una coalición de trabajadores, a un sindicato y a los patronos. Y cuando ya hablamos de los juzgados, de ir al conflicto colectivo de carácter económico-social, ya hablamos, además de un grupo coaligado, de un sindicato y el patrono, hablamos ya de juez de primera instancia, trabajo y previsión social, hablamos salas de las Cortes de Apelaciones y hablamos de los tribunales de conciliación y arbitraje. Entonces, ¿qué nos toca ahora ver? Los conflictos colectivos. Ahorita vamos a entrar ya más en materia de lo que es realmente este curso de Derecho Procesal del Trabajo. Entonces, vamos a los conflictos colectivos. Les voy a compartir una pequeña definición, jóvenes. Acá en el chat se los voy a colocar. Entonces, conflictos colectivos. Aquella controversia o disputa que se origina entre las partes de la relación laboral de naturaleza colectiva con motivo de la negativa del empleador a discutir y negociar un cúmulo de intereses o pretensiones presentadas por los trabajadores que urgen de ser solucionadas y que tienen por objeto transformar las condiciones de la prestación de servicios. Pues vean, pues jóvenes, ¿cómo nace un conflicto colectivo? Un conflicto colectivo es cuando un grupo de trabajadores organizados, sea bajo una figura del comité ad hoc o sea bajo la figura de un sindicato, establecen, vean, queremos mejorar las condiciones de trabajo o se nos están vulnerando derechos y queremos que se restituyan los derechos que han sido vulnerados. Pueden haber ahí dos fuentes, ¿sí? Repito, la restitución de derechos que se han dejado de cumplir o la violación de algunos derechos o la mejora y nuevas condiciones en el derecho del trabajo. Los grupos de trabajadores, organizados bajo la denominación de grupo coligado o el sindicato, pues le plantean al patrono esas pretensiones de mejorar los derechos y los beneficios en la relación de trabajo. El conflicto se da cuando el patrono, como acabamos de ver en esta definición que les acabo de compartir, se niega. El patrono dice, no, sea en el fondo porque tenga razón o porque no quiera, y que para eso hay un proceso para establecer a quién asiste la razón, pero ahí nace el conflicto. Es decir, el conflicto es una controversia, es una discusión minuciosa que se da entre el grupo de trabajadores y el patrón, en el que cada uno realiza sus razonamientos, ¿sí? Defienden sus tesis y tratan de refutar las argumentaciones del adversario, ¿sí? Ese es el inicio del conflicto. Yo tengo una postura, ustedes tienen otra. Yo digo que a mí me asiste la razón y la otra parte cree que le asiste en la razón y ambas, con sus argumentaciones, tratan de desvirtuar las pretensiones de la otra parte. Entonces, normalmente siempre va a existir un interés de los trabajadores por mejorar los derechos del trabajo, generar nuevos derechos,
en las condiciones de trabajo, que las condiciones mínimas que tienen pues sean superadas por unas nuevas que obviamente que les sean más favorables. Y puede ser también que, como les digo, se trate de restituir derechos, que puede ser que el patrono eh, disminuya las horas de almuerzo, no quiera pagar las horas extras, etcétera. O sea, hay una voluntad del trabajador, repito, de restituir derechos o de mejorarlos, y el patrono que se niega a acceder o tan siquiera a discutir. Ojo que en el conflicto puede ser que el patrono incluso se niegue a sentarse a discutir el conflicto con los trabajadores. Entonces, también eso le da origen. Entonces, ¿cuál es el objeto de estos conflictos? Se los voy a compartir acá también esta definición. ¿Cuál es el objeto de los conflictos? Dicen, objeto. Los conflictos del trabajo pretenden el predominio de la opinión, de la conveniencia, del derecho o de la exigencia propia, concesión o derrota de la otra parte. En la generalidad de estas divergencias originadas entre trabajadores y patronos con motivo de la prestación laboral y cuyo objetivo consiste en una ventaja material o en la restauración de la situación beneficiosa anterior. Entonces, ¿cuál es el objeto del conflicto? A ambas partes van a tener como finalidad, como objeto de ese conflicto, que su voluntad sea la que predomine, que le asista la razón, ¿sí? Que en el caso de los trabajadores, el patrono acceda a crear nuevas y mejores condiciones de trabajo que le sean benéficas y para el patrono, pues tratar de demostrar que las condiciones económicas y sociales no le permiten acceder a lo que el trabajador quiera. Ese es el objeto de los conflictos. ¿En dónde nace? Por una solicitud. Los trabajadores se organizan, grupo coaligado o sindicato, y plantean al patrón, veamos cómo dice ahí también en esta definición que les acabo de dar, cuyo objeto consiste en una ventaja material o en la restauración de la situación beneficios anterior. Entonces, como trabajadores se vulneraron algunos derechos, queremos que sean restituidos o simple y sencillamente creemos que merecemos nuevas condiciones de trabajo, aumento de salario, más días de vacaciones, un bono anual, permisos para estudiar para el examen técnico profesional, etcétera. Eso ya va a depender de las necesidades del grupo de trabajadores. El patrono, repito, se niega y con negarse origina el conflicto o sin negarse entra a discutir, pero argumentando en contra a lo que los trabajadores pretenden. Entonces, ¿cuál va a ser el objeto? El predominio de la voluntad de uno u otro lado. Entonces, aquí estamos con los conflictos. Bueno, los conflictos básicamente los conflictos se dividen en dos tipos de conflictos. Tenemos los conflictos colectivos de carácter jurídico o de derecho, que ya los hemos analizado, y tenemos los conflictos colectivos de carácter económico-social. Estos son los dos grupos o los dos tipos de conflictos que tenemos. Hemos hablado que los conflictos colectivos de carácter jurídico o de derecho son aquellos que buscan obligar al cumplimiento de obligaciones previamente establecidas en un instrumento de normación colectiva, que se han visto incumplidas por alguna de las partes en la relación. Y les dejo la definición. ¿Sí? Entonces, el conflicto colectivo de carácter jurídico, jóvenes, surge cuando ha habido una negociación colectiva, cuando se ha llegado a un acuerdo, ¿sí? Y habiéndose llegado a un acuerdo, o incluso cuando el juez le ha dado la razón a alguna de las partes, una de las partes incumple con lo que se ha pactado, ¿sí? Con lo que se ha pactado. Entonces, veamos ahorita el artículo 386, tercer párrafo. Artículo 386, tercer párrafo. Permítanme, jóvenes, que no tengo mi código a la mano. Artículo 386 sería segundo párrafo. Segundo párrafo me aparece aquí en este código. Miren, pues vamos a dar lectura a todo el artículo. Artículo 386.
Si hubiere arreglo, se dará por terminada la controversia y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacta dentro del término que fije el Tribunal de Conciliación. La rebeldía, cumplir el acuerdo, será sancionada con multa de 500 a 1000 quetzales tratándose de patronos y de 10 a 50 quetzales si los renuentes fueran los trabajadores. El convenio que se suscriba es obligatorio para las partes por el plazo en que se determine, el cual no podrá ser menor de un año. Si se omitiera este requisito, se entenderá que el término es de un año. Ojo ahí, joven, esto es importantísimo. Cuando se va a firmar un convenio hay que establecer un plazo, ¿sí? Hay que establecer un plazo. Y aquí la ley nos dice que el mínimo para poder firmar un convenio no puede ser a menos de un año. Y que si a las partes se les olvida consignar plazo dentro del instrumento, entonces se entenderá que el plazo es de un año. Bueno, vean aquí. Queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio para declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a la conciliación, siempre que lo haga por las mismas causas que dieron origen a la inconformidad. Dicha parte también puede optar por pedir a los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo a costa de quienes han incumplido o el pago de daños y perjuicios que estos determinen. Entonces, vean, pues, interesantísimo. Yo les decía, el convenio colectivo de carácter jurídico, entonces, da pie o se puede invocar cuando hay una negociación colectiva y se llega a un acuerdo, ¿sí? Se llega a un acuerdo. Entonces veamos lo interesante de la ley de lo que acabamos de leer. Nos vamos a dar cuenta y lo vamos a desarrollar más adelante un poco más despacio que puede ser que de una negociación colectiva, cuando estamos en la conciliación, se logre un acuerdo. Patrono digan, mire, trabajadores, no vayan a la huelga, eh, voy a acceder a la negociación y firmamos un acuerdo, un convenio o un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Si el patrón incumple, da pie a lo siguiente. Los trabajadores, así como lo establece el 386, dice, pueden acudir nuevamente a la conciliación siempre que lo hagan por las mismas causas que dieron origen a la inconformidad. Vean que entonces nos da, la primera opción es poder regresar, ¿sí? Es, miren, incumplieron, entonces vamos a regresar al conflicto, a tratar de buscar que se pueda declarar o que queremos declararnos en huelga o en paro según corresponde, si son trabajadores o si son patronos. O la segunda, vamos a plantear el conflicto colectivo de carácter jurídico y vamos a reclamar el pago de o el cumplimiento de lo que se nos haya dejado de cumplir. Y además, vean que la ley dice, también establece que se dice o el pago de daños y perjuicios que prudencialmente esto determine. La parte que reclama el incumplimiento de un convenio, pacto colectivo de condiciones de trabajo, además de presentar sus demandas a través del conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho, puede también reclamar el pago de daños y perjuicios, ¿sí? Que acá el trabajador, vamos a ver más adelante, que tiene dos opciones. Ir, digamos, a plantear un juicio el ejecutivo laboral o plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social. La ventaja del conflicto colectivo de carácter económico-social es que da esa posibilidad de pedir el pago de daños y perjuicios. Además, recuérdense que también en un ejecutivo no necesariamente una prestación va a ser líquida y exigible. De repente lo que el patrón no dejó de cumplir es uno de los ejemplos que hemos utilizado, tal vez no está autorizando las licencias con goce de salario para estudiar privados, no cumplió con poner la guardería que se pactó en el convenio, etcétera. Entonces, el conflicto colectivo de carácter jurídico sí permite que el juez pueda darle un plazo y obligar al patrono a cumplir con las pretensiones que no necesariamente tengan que ser económicas. Pero además ya sabemos que pueden acudir al pago de daños y perjuicios. Recordemos entonces, jóvenes, que
La vía de conformidad con el artículo 292, literal A, lo analizamos en la clase anterior, artículo 292, literal A, ahorita se los ubico, artículo 292, literal A, dice, bueno, los juzgados de trabajo conocen en primera instancia dentro de sus respectivas jurisdicciones A, de todas las diferentes o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores, solo entre aquellos o solo entre estos derivados de la aplicación de las leyes y reglamentos de trabajo o del contrato de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con él. Entonces, el conflicto colectivo de carácter jurídico se plantea ante el juez de primera instancia de trabajo y previsión social y se plantea a través de la vía del juicio ordinario, ¿sí? Bueno, otro caso de procedencia del conflicto colectivo de carácter jurídico, veamos el artículo 406, artículo 406. Veamos, pues dicen, la parte que se niegue a cumplir o que incumpla los términos de un fallo arbitral será sancionada con multa de 500 a 2.000 quetzales, tratándose de patronos, y de 25 a 100 quetzales en el caso de que los infractores fueren trabajadores. Queda salvo el derecho de la parte que ha respetado el laudo para pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social su ejecución en lo que fuere posible y el pago de daños y prejuicios que prudencialmente se fijen. Dicha parte también puede optar por declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a la conciliación o arbitraje, siempre que lo haga únicamente por el incumplimiento de las resoluciones del fallo. Entonces, como vemos, hay veces que no se va a lograr en la conciliación poder suscribir un convenio o pacto colectivo de condiciones de trabajo. La controversia termina ante un tribunal arbitral, que será el que finalmente termine dictando la sentencia que corresponde, y la parte que incumpla lo resuelto en ese laudo arbitral, ya bien, tiene dos caminos. Puede regresar al conflicto a tratar de hacer valer su derecho de huelga o paro, huelga si es trabajador, paro si es patrón, o puede acudir, ¿sí?, por la manera coercitiva a exigir el cumplimiento de la obligación que no se le hubiese dado. En este caso, lo que les decía nuevamente, lo que más conviene siempre es el tema del conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho, porque ese nos permite, como lo acabamos de leer, la reclamación por el tema de daños y perjuicios, ¿sí? Entonces, concluyendo, jóvenes, el conflicto colectivo de carácter jurídico de derechos, como lo indica la definición que les acabo de compartir, es buscar obligar al cumplimiento de obligaciones previamente establecidas en un instrumento de normación colectiva que se han visto incumplidas por alguna de las partes en la relación de trabajo. Si usted en la vía extrajudicial o ya en la vía judicial dentro de la conciliación hace un acuerdo plasmado en un convenio o un pacto colectivo de condiciones de trabajo, la parte que haya respetado lo acordado y a la que se le haya incumplido, repito, tiene derecho a regresar al conflicto. Si tiene que ser por las mismas causas. Vean los artículos que acabamos de leer, dice, si es por las mismas causas, es decir, el conflicto fue por un aumento de salario del 10%. Y resulta que a los 2 meses el patrón no lo cumplió. No cumplió con el aumento del salario. Entonces, como son las mismas causas, puede regresar al conflicto a hacer valer su derecho de huelga, si son trabajadores, y de paro, si es patrón. Pero también tiene una segunda opción: plantear el conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho ante el juez de primera instancia de trabajo y previsión social por medio de la vía del juicio ordinario, ¿sí?, para hacer la reclamación, ¿sí?, hacer la reclamación de lo que se le hubiese dejado de cumplir, hacer la reclamación de lo que se hubiese dejado de cumplir. Y además puede pedir ahí el reclamo de pago de daños y perjuicios, ¿sí? Pago de daños y perjuicios.
Y la segunda vía para acceder al conflicto colectivo de carácter jurídico de derecho es por el incumplimiento de una sentencia arbitral. Puede ser que el conflicto no se resolvió ni en la negociación extrajudicial ni en la conciliación entre el conflicto colectivo de carácter económico-social, sino que la controversia finalice en un tribunal de arbitraje. Entonces, el tribunal de arbitraje va a emitir una sentencia que se denomina laudo arbitral y quien incumpla ese laudo arbitral también le da derecho a la parte que ha respetado ese laudo arbitral, igual, para regresar al conflicto y tratar de declarar la huelga o declararse en paro o acceder al conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho para reclamar el pago de daños y perjuicios. ¿Sí? Entonces, estas son las dos causas por las que se puede acceder al conflicto colectivo de carácter jurídico. El siguiente tema que nos toca analizar es el conflicto colectivo de carácter económico-social. Conflicto colectivo de carácter económico-social, que es la base de lo que realmente es este curso, es donde vamos a entrar a resolver el conflicto dentro de la vía judicial. Entonces, por el día de hoy les voy a compartir esta grabación para introducirnos en el tema, pero sí prefiero que este tema del conflicto colectivo de carácter económico-social lo veamos ya en una clase en vivo, en virtud de que sí me interesa que esto quede mucho más claro. Igual, el siguiente día de clases vamos a eh, analizar lo que vimos hoy, hacer una pequeña recapitulación y vamos obviamente a resolver las dudas que estoy seguro se van a generar. Entonces, me quedo por aquí el día de hoy, jóvenes, y el día miércoles, primeramente yo, ya espero estar en una sesión en vivo con ustedes para que podamos desarrollar lo que nos compete del programa. Así que tengan una muy buena tarde. Me disculpo nuevamente porque hemos tenido que usar este método de trabajo el día de hoy. Me salió un compromiso laboral que de verdad me impide estar con ustedes el día de hoy. Eh, Tengo que asesorar una asamblea de un lugar donde estoy, presto mis servicios profesionales, pero para no dejar de trabajar, pues hice este pequeño video. Así que es un gusto y espero primeramente Dios verlos el día miércoles. Lo voy a poner también en el claro, pero todos aquellos que quieran examen extraordinario, por favor me escriben. Lo que les decía la vez anterior, creo que el de las bases para publicar notas era que todos pudieran corroborar si se examinaron o no. Es muy poca gente la que no se examinó, pero entonces por favor si me piden los que quieren examen